Durante décadas, Tom Silva apareció en tu pantalla de televisión como el humilde carpintero de Massachusetts. Pero detrás de las cámaras, vivía una vida completamente diferente. Desde 1999 ha estado financiando en secreto algo que sorprendería incluso a sus seguidores más cercanos. 3 familias conocen la verdad, pero juraron guardar silencio. Implica incendios forestales en California, desastres en Massachusetts y una fundación que nadie sabía que existía. Cuando la historia finalmente se filtró en 2025, reveló el mayor secreto de Tom. Lo que ha estado haciendo con su fortuna te dejará impactado. Este no es el Tom Silva que crees conocer. Tom Silva llegó al mundo el 17 de enero de 1947 en Lexington, Massachusetts, en un hogar donde el trabajo nunca cesaba y cada par de manos contaba. Su padre tallaba piedra para ganarse la vida y su hermano mayor, Dick, ya estaba aprendiendo el oficio. Así que Tom creció siendo el más joven en una familia que creía que la destreza era algo que se ganaba día a día. De niño observaba a su padre reparar muros de piedra alrededor de viejas casas de Nueva Inglaterra, y para cuando cumplió 8 años ya sabía cómo mezclar mortero con sus propias manos. Su casa había sido construida en parte por parientes, y aquel lugar se sentía más como un taller que como un hogar. Tom teñía muebles con su padre, manejaba viejas herramientas que dejaban astillas, y aprendió la carpintería minuciosa, cometiendo pequeños errores. A los 10 años, cogió un martillo por su cuenta y comenzó a construir pequeñas cobertizos con sus tíos. También se llevó una cicatriz en la mano izquierda cuando un cincel se resbaló, una marca que llevaría de por vida y un recordatorio de lo temprano que comenzó. Aquellos años entre los 10 y los 16 fueron cobrando cada vez más importancia para él. Un proyecto destacó y se quedó con él para siempre. Su familia decidió construir un refugio nuclear bajo su vieja casa colonial de 1787. El miedo a la Guerra Fría estaba en todas partes y la idea parecía seria. Tom ayudó a cavar un enorme foso de 20 por 40 por 12 pies aprox. 5 metros, usando nada más que palas, sacó pesadas rocas, armó la estructura y ayudó a terminar todo a mano. Les llevó 2 años completos. Cuando estuvo terminado sintió que algo se asentaba en su interior. Sabía que este trabajo era su futuro. No se trataba solo de aprender cómo encajaban las cosas, sino también de aprender el ritmo de la construcción y la alegría de ver algo levantarse del suelo. Estos momentos le formaron y le prepararon para el mundo del que pronto se haría cargo. Tras graduarse en el Lexington High School en 1965, Tom eligió un camino que la mayoría no esperaba. Se saltó la universidad a pesar de tener una oferta de beca. Sentía que la escuela nunca le enseñaría lo que el trabajo real podía enseñarle. La historia de su familia le empujaba hacia un oficio, y las historias sobre su tatarabuelo luchando en la batalla de Lexington le daban un sentido de orgullo por hacer un trabajo que perdurara. Confiaba en sus manos más que en cualquier otra cosa, y esa creencia le impulsó hacia adelante. En 1966, cuando tenía solo 19 años, Tom y su hermano Dick decidieron comenzar algo propio. Lanzaron Silva Brothers Construction en Arlington con una sola camioneta y $500 en herramientas, muchas de ellas prestadas. Al principio aceptaban lo que podían conseguir. Pequeñas reformas de áticos, mejoras sencillas, pequeños cambios para los propietarios locales. 10 trabajos llegaron ese primer año, todos a través del boca a boca. La gente veía cómo trabajaban los hermanos y confiaba en ellos. Ese comienzo silencioso en un frío día de invierno se convirtió en la base de una empresa que duraría décadas. 2 años más tarde, Tom asumió su primera ampliación de cocina en solitario en Belmont. Tuvo que fresar armarios de roble a medida con nada más que herramientas manuales, sin sierras eléctricas ni máquinas sofisticadas. Trabajó a través de una dura ventisca que retrasó el camión de la madera y aún así terminó todo el trabajo en solo 12 días. Ese proyecto generó $2,000, una gran victoria para un joven contratista. El propietario se lo contó a los vecinos y se abrieron más puertas.
Tom aprendió rápidamente que la persistencia y la calidad podían llevarle más lejos que cualquier otra cosa. Hacia 1970, Silva Brothers comenzó a realizar trabajos de techado, y Tom introdujo una técnica utilizando madera vieja de granero como base para las tejas. Esa idea ahorraba a los clientes alrededor del 20% en costes de material, lo que ayudó a crecer al negocio. Pero un día tormentoso lo cambió todo. Un techo se derrumbó porque el apuntalamiento inferior no era lo suficientemente fuerte. Tom escapó de una lesión por los pelos. Ese momento le sacudió. Obligó a los hermanos a mejorar sus estándares de seguridad e invertir en mejores métodos. El casi desastre se convirtió en un punto de inflexión, y desde ese día en adelante se hicieron conocidos por realizar trabajos con una planificación cuidadosa y un soporte más fuerte. La vida seguía avanzando. En 1972, Tom se casó con Susan, y ella se convirtió discretamente en la columna vertebral del negocio. Ella organizaba la contabilidad y creó una pequeña oficina en su garaje. Con ella manejando los números, Tom podía asumir proyectos más grandes. En 1974, trabajó en la conversión de un granero que requería desmontar vigas de 200 años a mano. Susan mantuvo la empresa estable mientras los trabajos se volvían más grandes y exigentes. Su asociación dio al negocio una fuerza que la habilidad por sí sola no podía ofrecer. Entonces llegaron los problemas en 1975. Un cliente les culpó por unos cimientos defectuosos y presentó una demanda que puso a los Silva contra las cuerdas. Tuvieron que hipotecar su casa para hacer frente a los honorarios. En lugar de pelear con palabras, Tom fue a la obra cada noche durante 3 meses y reconstruyó toda la estructura él mismo. El cliente, atónito por su esfuerzo, retiró la demanda e incluso los recomendó a otros. Esa historia se extendió por la ciudad. Selló la reputación de Tom como alguien que respondía por su trabajo incluso en los momentos más difíciles. Un poco más de 10 años después, todo cambió de nuevo. En 1986, el productor Russell Morash de This Old House vio a Tom en una feria comercial cortando colas de Milano. Tom explicó la técnica de una manera simple y clara que captó la atención de Morash. Poco después, Morash apareció sin previo aviso en una de las obras de Tom con un equipo de cámaras. Le pidió a Tom que arreglara un porche hundido allí mismo. Tom terminó la reparación en menos de 2 horas trabajando con una concentración calmada mientras las cámaras rodaban. Esa prueba sorpresa hizo que le contrataran como el contratista general del programa. Unos meses más tarde apareció en televisión por primera vez. Su debut se produjo en la 6ª temporada, episodio 1, en marzo de 1986. Reconstruyó la barandilla de una escalera victoriana utilizando madera de castaño recuperada. El trabajo parecía delicado porque la madera era vieja y quebradiza. Tom lo manejó con facilidad restaurando el estilo en lugar de reemplazarlo. Lo que asombró a la gente fue su honestidad. Admitió que nunca había visto la televisión antes de unirse al programa. Todo lo que sabía provenía de trabajos reales. Su enfoque sencillo atrajo a los espectadores y le convirtió en un favorito desde el principio. Hubo momentos de tensión también. Durante el proyecto de Nantucket en 1987, Bob Vila sugirió usar pistolas de clavos para acelerar las cosas. Tom se negó. Quería clavar a mano las 500 tablas solapadas de la misma manera que lo hacían los constructores en el siglo XIX. Esto retrasó el rodaje un día entero y molestó al equipo, pero Tom creía que el método antiguo creaba un acabado más ajustado. Su compromiso se ganó el respeto y mostró lo que el programa realmente defendía. Hacia 1988 los espectadores notaron algo más sobre Tom. Siempre que lijaba madera o trabajaba en detalles finos, silbaba melodías folclóricas portuguesas. Era un hábito de la infancia. Esas melodías le ayudaban a concentrarse y le recordaban de dónde venía. Los fans llegaron a amar ese pequeño sonido de fondo. Se sentía como un vistazo a su mundo y se convirtió en parte de su encanto. En 1989, un momento aterrador casi terminó en tragedia.
Mientras rodaban en Bedford, un andamio se derrumbó mientras Tom trabajaba en el revestimiento exterior. Un camarógrafo estaba justo debajo. Tom empujó al hombre fuera del camino y recibió la caída él mismo. Se fracturó la muñeca derecha, pero se negó a dejar de trabajar. Siguió rodando con la muñeca entablillada, haciendo todo lo que podía. El equipo nunca lo olvidó. Aquel acto demostró cuán profundamente se preocupaba por su equipo y por el trabajo. El gran ascenso de Tom Silva no ocurrió de una manera ruidosa. Sucedió en 1990 dentro de una tranquila casa colonial de 1790 en Concord, Massachusetts. La casa había sido abandonada a su suerte. Los suelos se hundían, las vigas estaban fatigadas y casi cada rincón parecía a punto de rendirse. Tom no la trató como una reforma normal. La trató como una máquina del tiempo. Buscó uniones originales con clavijas de maderas de barcos recuperadas. No porque fuera más fácil, sino porque era lo correcto. Luego pasó más de 400 horas cortando a mano uniones de caja y espiga, trabajo lento, duro para las manos. Sin embargo, cada corte coincidía con la forma de construir de finales del siglo XVIII. Cuando estuvo terminado, la gente pudo sentir la honestidad en ello. El New York Times escribió al respecto. Las sociedades de preservación lo elogiaron. Los constructores de todo el noreste comenzaron a copiar su respeto por la artesanía antigua. Y esa única casa abandonada se convirtió en el momento en que su nombre comenzó a viajar. 2 años más tarde, en 1992, estaba de vuelta en This Old House con un problema que toda casa vieja esconde: suelos desnivelados. La mayoría de los constructores usaban cuñas estándar y esperaban lo mejor. Tom quería algo mejor que la esperanza. Durante la reforma de la casa de Belmont, creó lo que la gente llamó más tarde el método de la cuña de plata. Usó cuñas de cedro en capas finas e inteligentes, y las apiló de una manera que le permitía ajustar la altura exacta sin forzar el suelo. Ese pequeño cambio hizo algo grande. Detuvo las grietas. Detuvo los chirridos. Permitió que el suelo se asentara con cambios sutiles en lugar de luchar contra la casa. La gente que miraba desde casa pudo ver la diferencia de inmediato. Las escuelas de oficios de toda Nueva Inglaterra lo adoptaron y comenzaron a enseñarlo. Si una casa tenía suelos hundidos anteriores a 1900, este método se convertía en la solución de referencia. E incluso hoy en día, todavía se oye a carpinteros mencionarlo como una regla silenciosa, transmitida de generación en generación. Luego llegó 1994, uno de esos momentos que podrían haber terminado mal. Tom estaba haciendo una demostración en vivo en This Old House, cortando con un serrucho de mano tranquilo como siempre. De repente la hoja se partió. Salió disparada hacia atrás y casi le golpea el muslo. Se hizo un corte profundo. El plató se congeló por un segundo. Pero Tom no entró en pánico. Envolvió la herida allí mismo ante la cámara y bromeó: «Las herramientas tienen vida propia». A los espectadores les encantó no porque fuera aterrador, sino porque se mantuvo firme. Ese clip se repitió una y otra vez en los especiales de detrás de las cámaras. También impulsó una charla más amplia sobre la seguridad de las herramientas en la televisión y en las obras reales. La lección fue clara. Los accidentes pueden ocurrir, pero un verdadero artesano sabe cómo mantener el control. Hacia 1995, el programa lo llevó a una conversión de ático en Newton. Y esta vez, la historia se volvió personal. Su sobrino Charlie estaba allí aprendiendo bajo su tutela. El ático necesitaba ménsulas a medida talladas en madera de nogal blanco. Tom creía que esas ménsulas importaban para la fuerza y para la estética. Charlie se opuso. Quería ménsulas prefabricadas para ahorrar tiempo. Esa sugerencia tocó una fibra sensible. Los dos discutieron fuertemente, el tipo de discusión que no es solo sobre madera, sino sobre lo que crees que debe ser un oficio: tradición contra velocidad. Viejas manos contra nuevos atajos. Al final Tom mantuvo la línea. El proyecto tuvo éxito, y más tarde Charlie admitió que esos estándares estrictos fueron los que le formaron como un mejor artesano.
En 1996, Tom dio otro paso que hizo su trabajo aún más nítido. Amplió Silva Brothers añadiendo un taller de fresado dedicado. No era solo un taller con máquinas nuevas. Se fue a la vieja escuela, calibró personalmente una cepilladora de la década de 1920, hasta que pudo producir paneles encolados de canto impecables. Esos paneles terminaron en una exposición de alto perfil en un museo de Boston que mostraba la artesanía estadounidense hecha a la manera difícil con herramientas y métodos de época. La exposición obtuvo atención nacional. La gente vio que las restauraciones modernas no tenían por qué borrar la historia. Podías construir nueva vida en casas viejas sin romper sus almas. Y Tom lo estaba demostrando una y otra vez. Pasaron los años y el trabajo seguía llegando. En octubre de 2002 se emitió su primer segmento de Ask This Old House. El trabajo era una casa histórica en Woburn, Massachusetts, con un techo de pizarra que no dejaba de tener goteras. La pizarra puede durar más de 100 años, así que la gente piensa que es irrompible. Pero Tom encontró la verdad en los detalles. La expansión térmica durante décadas había agrietado exactamente 47 tejas de pizarra. La cubierta del techo también carecía de una ventilación adecuada, lo que empeoraba el estrés. No lo parcheó con repuestos baratos. Reemplazó cada teja agrietada con réplicas hechas a mano que coincidían con el aspecto antiguo del siglo XIX. Le llevó varios días y herramientas especiales. Los espectadores aprendieron algo simple y poderoso. Incluso los materiales más fuertes necesitan cuidado. Y el verdadero trabajo de pizarra es raro por una razón. En la primavera de 2005, otra casa lo llamó. Esta se encontraba cerca de la costa y los suelos de madera dura se estaban deformando. La alta humedad estaba abarquillando las tablas y levantándolas, y un reemplazo completo habría costado una fortuna. Tom no se apresuró a arrancarlo. En su lugar cavó una zanja de 24 pulgadas de profundidad alrededor del perímetro de la habitación y construyó un sistema de deshumidificación oculto. La idea provenía de trucos de bodega del siglo XVIII, utilizados para proteger los almacenes de grano, vieja sabiduría, nuevos materiales. La humedad bajo la madera se calmó, y los propietarios evitaron unos $10,000 en futuras reparaciones. El arreglo se sintió como un secreto inteligente y se extendió rápidamente entre las personas que vivían en lugares húmedos. Detrás de la cámara, sin embargo, hubo un coste por todo este trabajo. Años de levantar, doblar y empujar a través de los trabajos finalmente le pasaron factura. En 2007, pasó por 2 cirugías mayores de espalda en cuestión de meses. Le obligó a salir del set para recuperarse. Pero regresó apenas unas semanas después de la segunda cirugía. No mostró el dolor ante la cámara. El equipo cambió los horarios y él usó aparatos ortopédicos y posiciones cuidadosas para seguir demostrando las mismas técnicas. Ese regreso se mostró más tarde en un especial Detrás de las cámaras y recordó a cada espectador que el oficio no se trata solo de habilidad, se trata de resistencia y el cuerpo paga por cada buen trabajo que ves. Para 2010, Tom seguía presionando por el equilibrio entre lo viejo y lo nuevo. Dirigió una serie sobre ventanas energéticamente eficientes en un bungalow de 1920. Los propietarios querían comodidad, pero no querían perder el carácter de la casa. Las ventanas de vinilo eran baratas y populares, pero Tom las rechazó. Eligió bastidores de caoba teñidos a medida que coincidían con la carpintería original y luego instaló sellos herméticos. Durante el primer año, las facturas de calefacción cayeron alrededor del 30%. Eso significaba cientos de dólares ahorrados. El punto más importante era simple. Los materiales tradicionales pueden vencer a los modernos si se construyen y sellan de la manera correcta. Y las casas históricas no tienen que parecer modernas para sentirse modernas. En el otoño de 2012, un rodaje tormentoso en Maine le empujó a otra decisión rápida. Una casa estaba en riesgo de daños por agua y la tormenta ya estaba sobre ellos.
Tom construyó un sistema de canalones de arreglo rápido utilizando láminas de cobre reciclado. Lo cortaron para ajustarlo al borde del techo, lo aseguraron con sujetadores especiales y lo hicieron bajo la lluvia. La forma en que se filmó hizo que pareciera una misión de rescate. El clip se volvió viral entre la gente del bricolaje porque era rápido, asequible e inteligente. Reciclar cobre en lugar de comprar piezas nuevas también le dio un aire limpio y práctico que a la gente le gustó. Para 2015 Silva Brothers había crecido lo suficiente como para que Tom se sintiera listo para pasar el funcionamiento diario a la familia. Cedió las riendas operativas a Charlie. La compañía tenía ahora 25 empleados y generaba unos $5 millones en ingresos anuales. Aún así, Tom no desapareció. Cada semana visitaba las obras y las auditaba él mismo. Ese hábito salvó un proyecto en 2016. Detectó un error grave de estructura en una ampliación de 2 pisos. Un muro de carga estaba desalineado y podría haber causado un colapso estructural si nadie lo hubiera notado. Tom lo detuvo a tiempo. El propietario se salvó de un desastre de 6 cifras y el equipo aprendió que ningún detalle es demasiado pequeño si quieres dormir por la noche. En 2018, el negocio cambió de nuevo porque el mundo también estaba cambiando. La demanda de construcción ecológica estaba aumentando, así que Silva Brothers pivotó. Tom dirigió la construcción de un garaje con energía solar integrada en Arlington. No eran solo paneles en un techo. Elaboró a mano cerchas de bambú elegidas por su fuerza y baja huella de carbono. Entonces, la naturaleza lo puso a prueba. Un huracán de categoría 2 golpeó con vientos de más de 100 millas por hora, aprox. 160 km. El garaje se mantuvo firme, sin daños mayores. El proyecto ganó un premio regional de sostenibilidad y se convirtió en la prueba de que la artesanía tradicional podía caminar directamente hacia el futuro sin perder su esencia. En 2019, aprendieron otra dura lección, esta vez sobre la confianza. Silva Brothers encargó madera de primera calidad para un trabajo importante. Lo que llegó fue fino, agrietado y débil. Una estafa de un proveedor. La pérdida ascendió a $50,000. Tom confrontó al vendedor, se negó a pagar y presionó para una investigación. Tras tensas conversaciones y presión legal, recuperó la mayoría de los fondos. Luego endureció cada regla de proveedores que tenían. La historia se extendió como una advertencia para otros contratistas. El buen trabajo comienza con buenos materiales y no puedes ser blando al respecto. Hacia 2020. Tom pensaba menos en el crecimiento y más en el legado. En su jardín trasero, en un sencillo banco de trabajo, enseñó a su nieto de 14 años cómo hacer uniones de cola de Milano. Le mostró el método antiguo que él había dominado décadas antes, pero esta vez también utilizó equipo de seguridad moderno como protección ocular y guantes. Cosas que ignoró en su propia juventud. Fue una escena pequeña, pero conllevaba un gran significado. El oficio importa, la seguridad importa, y la familia importa lo suficiente como para transmitirlo todo junto. Luego, en 2022, llegó otro trabajo de alta presión. Silva Brothers consiguió un contrato para restaurar una histórica posada en Lexington. El lugar tenía vigas de pino de 300 años que no podían ser reemplazadas si se arruinaban. Tom supervisó la reinstalación reforzando cada viga para la seguridad sísmica mientras mantenía su aspecto original intacto. Utilizaron soportes de acero hechos a medida ocultos dentro de la madera, de modo que se cumplieran los códigos modernos sin cambiar la cara de la historia. Los conservacionistas lo elogiaron, los funcionarios de la ciudad lo elogiaron, y para Tom probablemente se sintió como un momento en el que se cerraba el círculo. Comenzó salvando una casa de 1790 en 1990 y décadas más tarde seguía haciendo lo mismo solo que a un nivel mayor con las mismas manos cuidadosas. Tom Silva entró en 2023 con las mismas manos firmes que había usado durante décadas y las llevó a un mundo que no se parecía en nada a aquel en el que creció construyendo.
Cuando visitó Austin para un episodio especial sobre casas impresas en 3D, no se limitó a quedarse mirando y admirar las nuevas paredes que surgían de las boquillas, quería sentirlas. Así que cogió un taladro y probó las uniones él mismo. A primera vista las capas impresas parecían lisas y rápidas, pero cuando presionó su peso sobre el taladro, sintió huecos que solo la verdadera ebanistería podía arreglar. Dijo que el futuro podría no pertenecer solo a las máquinas o solo a la tradición. Podría ser más fuerte si ambos trabajan juntos. Cuando el episodio se emitió a principios de 2025, los constructores discutieron durante semanas. Algunos decían que se aferraba a las viejas formas. Otros decían que veía algo que ellos estaban ignorando. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en que estaba obligando a la industria a reducir la velocidad y pensar. Luego llegó 2024, y Boston se sintió viva cuando Tom entró en la expo de oficios para su clase magistral de carpintería. La gente había estado haciendo cola desde el amanecer. Para cuando pisó la sala, más de 5.000 rostros habían llenado el recinto. Fue la multitud más grande que la expo había visto jamás. Tom no se apresuró. Colocó un tablón de cerezo y pasó 2 días seguidos dándole forma para convertirlo en una mesa de comedor. Su momento culminante llegó cuando cepilló a mano durante 48 horas sin parar. El sonido del metal contra la madera llenó todo el espacio y la gente se inclinó para ver cómo la veta surgía bajo su tacto. Después, más del 80% de los asistentes dijeron que planeaban volver al cepillado manual en lugar de depender de las máquinas. Las tiendas de herramientas vieron un salto del 35% en las ventas de herramientas tradicionales. Y todo eso comenzó con Tom deslizando un cepillo sobre una tabla durante 2 largos días. Pero principios de 2025 le puso a prueba más duramente que cualquier expo. En enero, se cayó de una escalera durante un trabajo de revestimiento en Massachusetts y se fracturó la cadera. Los médicos le advirtieron que las personas mayores de 70 años a menudo tardan meses en volver a ponerse en pie. Él escuchó. Luego ignoró el cronograma. 6 semanas después estaba de vuelta en Ask This Old House, mostrando a los espectadores su nueva rutina de escalera. Les enseñó pasos pequeños, escalada lenta y algo nuevo que llamó puntos de control de escalera. Cada 10 pies se detenía, respiraba, comprobaba su equilibrio y luego se movía de nuevo. Los aficionados al bricolaje mayores le escribieron cartas diciendo que su honestidad les salvó de cometer el mismo error que él cometió. Poco después de su regreso se asoció con su sobrino Charlie para un proyecto de minicasa en Nueva Inglaterra. Querían residuo cero. Cada tabla importaba. Usaron madera de granero recuperada para toda la estructura y convirtieron los restos sobrantes en soportes y estantes. La construcción se convirtió en una serie online de 10 partes. Llegó a más de 1.000 aficionados al bricolaje y empujó a muchos de ellos a repensar cuánto tiraban a la basura. Charlie dijo que el secreto era la regla de Tom de no desperdiciar nada. A la gente le encantó tanto la construcción que minicasas similares comenzaron a aparecer por toda la región. Incluso con todo ese trabajo, Tom todavía estaba pensando en algo más profundo. Para finales de 2025 tenía 78 años y seguía realizando controles de calidad en Silva Brothers. La gente susurraba que podría retirarse pronto. Él negó con la cabeza. Dijo que seguiría construyendo mientras tuviera aliento, y comenzó a escribir unas memorias. Quería contar historias sobre errores, ética, paciencia y los momentos tranquilos que le formaron. Un primer extracto describía un solo clavo malo que una vez causó un desastre en una inspección de vivienda. Ese momento cambió cómo trataba cada tabla después. Las memorias están programadas para su lanzamiento en 2026, y los editores ya las califican como una lectura obligada. Lejos de los focos, mantuvo una vida más apacible. Durante más de 50 años, él y su esposa Susan habían visitado festivales portugueses en Massachusetts. Cada mes de junio se unían al Festival Portugués de Provincetown
que había alcanzado su 78ª edición. En 2025, el festival se celebró del 27 al 29 de junio, y asistieron más de 10.000 personas. Tom talló rosarios de madera, una habilidad que su abuelo le enseñó allá por los años 70. Los organizadores del festival a menudo le pedían que mostrara sus pasos de tallado. Los lugareños le veían como parte del propio festival. En casa se retiraba a su pequeño taller de Arlington, lleno de herramientas de la década de 1950. Restauraba cepillos antiguos, cinceles y niveles que a menudo tenían más de 100 años. Los coleccionistas de herramientas decían que piezas como las suyas podían venderse por cientos o incluso miles de dólares. Su rara y lejana sierra de mano de la década de 1820 le costó $50 en una subasta de granero en 2015 y ahora valía alrededor de $5.000. Vendió muchas herramientas restauradas y donó el dinero a becas de oficios. Cada herramienta en su taller tenía una historia, y él traía a todas de vuelta a la vida utilizando materiales de su propia época. Y entonces llegó el secreto que sorprendió incluso a sus seguidores más cercanos. Para 2025 había coleccionado 200 sierras vintage. Se convirtió en una de las colecciones privadas de sierras más grandes del país. La preciada y lejana sierra de mano se sentaba en el centro de ella, brillando como una pieza de museo. Pero escondido detrás de ese pasatiempo había algo aún más grande. Desde 1999 había financiado discretamente los esfuerzos de recuperación de incendios para familias en California y Massachusetts. 3 familias reconstruyeron sus hogares gracias a él. Nunca se atribuyó el mérito. La gente solo se enteró a través de testigos oculares que vieron a la Fundación Silva Brothers intervenir sin pedir agradecimientos. Incluso sin usar las redes sociales, su influencia se extendió por todas partes. Los canales de bricolaje de YouTube copiaron sus técnicas y obtuvieron más de 10 millones de visitas cada año. La gente veía episodios antiguos, estudiaba su ebanistería y buscaba sierras y cepillos antiguos en las ferias. Muchas herramientas se agotaron por su culpa. Los foros bullían con debates sobre si sus métodos seguían siendo los mejores. Y muchos de los que entraron en la carpintería dijeron que comenzó viendo a Tom arreglar algo en la televisión. En abril de 2024 subió a un tipo diferente de escenario. El Salón Nacional de la Fama de la Vivienda le incluyó y honró su viaje de 38 años en This Old House. Las encuestas mostraron que su trabajo inspiró a más de 50 millones de espectadores a intentar proyectos en el hogar de forma segura. Se convirtió en parte de la historia de la vivienda estadounidense. Y este no fue un honor pequeño. Lo colocó entre las voces más confiables en la construcción. Junto a todo esto siguió enseñando. Cada año asesoraba a 20 aprendices a través de un taller basado en la paciencia. Desde 2010, más de 250 carpinteros se habían formado bajo su tutela. Los datos mostraron que cometían un 15% menos de errores de ebanistería que aquellos que no habían aprendido su enfoque lento y cuidadoso. Estos talleres formaron una generación que rechazaba los atajos y valoraba la precisión. Hacia julio de 2025 comenzó a hablar sobre un especial final para This Old House. Dijo que daría un paso atrás pronto y el especial se emitiría en 2026. Duraría unos 90 minutos e incluiría tomas falsas nunca vistas en el set, entrevistas con coprotagonistas y recuerdos de propietarios cuyas paredes él reconstruyó. Los productores estaban rebuscando a través de miles de horas de metraje para encontrar momentos raros.